Bueno, señoras y señores, échame a mí la culpa. Vamos a hablar de estos 10 finales más trágicos y vamos a echarles a ellos la culpa. La matemática, muchas veces considerada una disciplina fría, abstracta y lógica, ha sido el hogar de algunas de las mentes más brillantes y atormentadas de la historia. Detrás de teoremas, fórmulas y ecuaciones se esconden historias humanas intensas, muchas veces atravesadas por la tragedia, la incomprensión y la violencia. Vamos a hablar de los 10 matemáticos cuyo genio fue acompañado por finales tan dramáticos como sus descubrimientos. Número 1. George Cantor. Revolucionó el concepto del infinito con su teoría de conjuntos, pero fue incomprendido y hasta ridiculizado por sus colegas. El tipo era un adelantado, digamos, de todo esto. Sufrió graves crisis mentales y pasó sus últimos años internado en un sanatorio convencido de que sus enemigos querían destruirlo. El número 2, Girolamo Cardano. Este me gusta porque vamos a... Este me gusta, préstenle atención. Girolamo Cardano, genio del Renacimiento, astrólogo y matemático. Fue acusado de plagiar el método para resolver ecuaciones cúbicas. Bueno, vamos, hasta acá viene medio torcido el pobre Girolamo, pero metió una que está muy buena. Miren, años anteriores, el hombre predijo la fecha de su propia muerte. Dijo: yo, astrólogo y matemático, me voy a morir X día, en X año. Y llega ese día y ese año y Girolamo Cardano se quita la vida ese mismo día solo para no contradecir el propio horóscopo que él mismo se había creado. Un maestro Girolamo. El número 3, Évariste Galois, considerado el padre de la teoría de grupos, murió con solo 20 años en un duelo, aparentemente por un triángulo amoroso. La noche anterior, presintiendo su destino, dijo: el otro tiene más puntería que yo. Y también eran épocas donde 20 años ya eran unas personas hechas y derechas. No son los 20 años de ahora, dijeran nuestras abuelas. Pero bueno, Évariste Galois, la noche anterior, presintiendo su destino, escribió frenéticamente sus ideas en unas cartas que años después cambiarían la matemática para siempre. Qué increíble, ¿no? Por un triángulo amoroso perdimos un matemático para siempre, y que lo que haya escrito esa noche, lo que podría haber seguido escribiendo, no lo sabemos, porque se cruzó esa mujer, y el marido parece que se las cobró. Kurt Gödel, ahora sí, o Kurt Gödel, es uno de los lógicos más importantes del siglo XX. Demostró con sus teoremas de incompletitud que ni siquiera las matemáticas pueden probarlo todo. Me gusta este hombre. Preso de una paranoia extrema, dejó de comer por miedo a ser envenenado. Dijo: a mí me van a envenenar, yo no como. Y murió de hambre. No tenía otra vuelta. O moría envenenado según su cabeza, o se moría de hambre. Prefirió morirse de hambre para que nadie lo vaya a matar. Arquímedes sí lo conocemos todo, al menos de nombre. El genio griego que gritó Eureka cuando estaba en la bañera, explicó por qué algunos cuerpos flotan gracias al principio Eureka, que lleva su nombre. No, Arquímedes, el principio de Arquímedes. Y diseñó ingeniosas máquinas que defendieron Siracusa del avance romano durante años. Mire usted, el hombre diseñaba máquinas para defender del ataque de los romanos a Siracusa. Sin embargo, el final de Arquímedes fue tan absurdo como trágico. Parece que estaban saqueando la ciudad y un soldado lo encontró trazando figuras geométricas en la arena. Y claro, el tipo está atacando la ciudad y hay uno que lo ve venir y no sale ni siquiera corriendo, ni se asusta, ni nada.
Entonces el tipo parece que se enojó porque este hombre no pensaba hacerle nada. Pues si él corría, si Arquímedes salía corriendo o simulaba esconderse, parece que el tipo no le iba a hacer nada. Pero el tipo, como venía corriendo y Arquímedes lo ignoró y siguió haciendo figuras geométricas en la arena, ahí sí el tipo se molestó y lo asesinó ahí en el acto. El número 6, Hipatia de Alejandría, la primera gran matemática de la historia. Enseñaba geometría y filosofía en una época bastante turbulenta. Su influencia política y sus creencias no cristianas la convirtieron en blanco de fanáticos religiosos. Bueno, sí, ya me imagino. Y sí, me imaginé bien. La lincharon brutalmente en el año 415 después de Cristo. Bueno, esta muerte no es tan bueno. Ludovico Ferrari, discípulo, ¿saben de quién? De Cardano, del que dijo que se iba a morir a tal fecha y se mató para confirmar su teoría. Bueno, a ver qué hizo el discípulo. Si el profesor hizo eso, el discípulo lo tiene que haber mejorado. Discípulo de Cardano, Ludovico Ferrari, uno de los primeros en resolver ecuaciones de cuarto grado, participaba en duelos matemáticos, ¿no? Tipo, como que hoy fuesen unas aplicaciones de celulares, el tipo participaba de duelos matemáticos, desafíos entre dos matemáticos en el que cada uno le daba al otro 30 ejercicios. Pero este detalle no tiene nada que ver con su muerte, porque no murió en una competencia ni nada. Murió envenenado y se sospecha que su propia hermana estuvo detrás del crimen de Ludovico Ferrari. La hermana que quizá fue la que mató a su profesor Cardano. No fue la misma. Alan Turing, o al menos no se sabe, o no lo dicen acá. Alan Turing descifró, este fue el que le hicieron una película, cierto, que descifró el código Enigma nazi, ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial y sentó las bases de la computación moderna. Pero ahora, ¿qué pasaba con Alan Turing? Bueno, Alan Turing era homosexual en la Inglaterra de los años 50. Y en esa época a los homosexuales se les aplicaba la castración química. Murió en circunstancias aún dudosas, oficialmente suicidio. Le dijeron, se murió y parece que lo habían matado al pobre Alan Turing, que yo les recomiendo la película, que fue muy, muy conocida, inclusive creo que estuvo en los Óscares, lo voy a buscar ahora, película Alan Turing, porque me va a salir seguramente el nombre. El Código Enigma se llama la película, que lo hace un actor que para mí es genial, que es Benedict Cumberbatch, que es el que hace también de ¿cómo es? Hoy estuvimos hablando de él, el señor, el mago, el de la capa, ese mismo, el de la capa, el superhéroe de la capa, que hoy estuvimos hablando de la capa, Doctor Strange. Ahí está, acá Tadeo, que está en sus vacaciones, me hace de traductor de mis pensamientos. Bueno, Doctor Strange hace, ahora sí recopilo todo, Doctor Strange hace Benedict Cumberbatch, que es el mismo que actúa de este sabio que estábamos hablando ahora, que descifró el código nazi, que permitió que se terminara la Segunda Guerra Mundial, pero era gay. Y al ser gay no le valió la pena nada de lo que conocía ni nada, se lo suicidó, aunque se dice por ahí que no fue así. El 9, vamos con el número 9, Pitágoras, otra vez, otro conocido. El padre del famoso teorema de los triángulos rectángulos y de una escala musical inspirada en proporciones, también fundó una escuela mística y matemática. Ahora, ¿qué pasó? Se dice que Pitágoras murió durante un ataque a su comunidad en Crotona, aunque los detalles exactos siguen envueltos en misterio. Bueno, no pasó nada. No se sabe de qué murió, pero ya lo pusieron como que era raro que hubiese muerto. No iba a vivir para siempre tampoco don Pitágoras. Y Ludwig Boltzmann,
nos queda como el último, que aunque no figura siempre en los listados populares, es el creador de la mecánica estadística. Fue ridiculizado en su vida por sus ideas sobre los átomos. La gente se reía de que el hombre hablaba de los átomos y después terminó siendo que todo lo que él decía era cierto. Bueno, Boltzmann luchó contra la depresión durante años porque el tipo no entendía por qué se burlaban de algo que él entendía que era clarísimo. Y realmente tenía razón don Boltzmann, pero terminó suicidándose en 1906. Muchos años después, la ciencia le dio la razón, a lo que Ludwig Boltzmann, cuando se enteró de eso, pidió para volver, pero ya le dijeron que era tarde porque el cuerpo ya no podía. Le dijeron, aunque usted vuelva, su cuerpo ya no quedó disponible. La cultura es la sonrisa, lo hace Maggie Cullen y el coro de la orquesta bonaerense.